Assim sendo, eu agora vou tentar o meu melhor espanhol, dar a bem-vinda, como dissemos em Portugal, vou passar o balão ao professor Raúl Castañeda, de la Universidad de Guanajuato. Eu não sei se ha dicho bien, perdón, profesor, que tiene como título Entrevistas y colecta de datos a través de medios digitales, un reto y una realidad en la investigación cualitativa, que va a tener como ponente doctora Cintia Soto y la doctora Carol Ariza. Profesor Raúl Castañeda, no sé si me está escuchando. Claro, claro, profesor Fabio, ya estoy aquí. Bienvenido, muchas gracias. Perdón por este pequeñito atraso de 6 minutos, pero lo queremos dejar una buena sección y después en el final voy a estar aquí para desear unas despedidas. Pero muchas gracias por aceptar nuestra invitación y que tengan una buena presentación. Muchas gracias, profesor Fabio. Muchas gracias. Sean todos, ya me permito dar la bienvenida ahora en español desde México. Soy el profesor Fernando Guerrero Castañeda. Y en esta mañana, para nosotros es mañana, estamos aquí en México a las 10 de la mañana, para ustedes es ya la horario de la tarde. Y bueno, queremos agradecer la realización de esta mesa, que efectivamente tiene como título Entrevistas y colecta de datos a través de medios digitales. Y bueno, recordar también, como ya lo comentó el profesor Fabio, este es un webinar que forma parte de las actividades pre-congreso del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa del CIAIC 2023, que igual ya lo comentó el profesor, pues este año será de forma híbrida. Y bueno, para nosotros es un gran honor y un placer estar con ustedes el día de hoy, representando estamos en conjunto 3 instituciones, quien liderea la realización de esta mesa, pues es la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermedad y Salud, una asociación civil de investigación cualitativa aquí en México, y tiene como invitados a la Universidad de Guanajuato, que es donde somos 2 de los profesores que estamos el día de hoy, y a la Universidad Pontificia Javeriana, que es de donde nos representa una profesora también que participará en la mesa. Esta mesa, pues en colaboración con la comisión organizadora del CIAIC, lleva como objetivo poder abrir una mesa de diálogo, un espacio de diálogo respecto a las entrevistas y la colecta de datos a través de medios virtuales. Es necesario, pues, mencionar que creo que ya pasamos dos años de la pandemia, en el sentido en el que pudimos volver a actividades de tipo presencial. Sin embargo, creo que un aprendizaje bastante fuerte de la pandemia en el campo metodológico de la investigación cualitativa fue la adaptación y la modificación de las estrategias de trabajo que todos los investigadores tuvimos que tomar decisiones en cuanto a nuestras colectas de datos. Las entrevistas, la observación, ¿sí?, son las técnicas y métodos más utilizados en la investigación cualitativa, y precisamente las entrevistas, que es en donde nos vamos a centrar un poco más el día de hoy, pues es aquella técnica que permite de alguna manera recabar desde el lenguaje datos, información en torno a un fenómeno de estudio, y que nos permite darle voz a los participantes en su propia comprensión del mundo. Por lo cual tuvimos que adaptarnos, digamos, en la pandemia a esta dinámica de virtualidad debido a las restricciones que hubo a nivel mundial. Ahora, también es cierto que estas formas de trabajo, estas formas de colecta de datos de forma virtual, no fue exclusivo de la pandemia y no sigue siendo exclusivo de la pandemia, sino que de alguna forma pudieron resurgir
ciertas adaptaciones para estas estrategias de colecta de datos que buscaban conservar la rigurosidad, y además, pues obviamente, da un espacio a esta colecta sin caer en una superficialidad de los datos que muchas veces podemos pensar que parece descontextualizado. De esta manera tenemos ya artículos publicados, varias estrategias, y además ya recomendaciones de ciertas plataformas que sirvieron, ¿no?, para poder hacer esta colecta en la técnica de entrevista, y pues podemos destacar una de ellas en la que estamos el día de hoy, Zoom, ¿sí? Algunos otros autores resaltan el Skype, el Microsoft Teams, ¿sí?, el BlueJeans, y algunas otras que, digamos, tienen diferentes elementos, ¿no?, que pueden fungir como ventajas y desventajas. Ahora, cada una tiene esas peculiaridades. En esta ocasión vamos a abrir esta mesa redonda con la finalidad precisamente de dialogar esos retos y esas realidades vividas en torno a la colecta de datos a través de medios virtuales. Y para esto me permito presentar a nuestras dos profesoras que nos van a acompañar el día de hoy. Por un lado tenemos a la doctora Cintia Elizabeth González Soto. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia, maestra en Ciencias de Enfermería y doctora en Ciencias de Enfermería. Es autora de artículos científicos en revistas indexadas. Ha participado también en algunas colaboraciones con capítulos de libro sobre envejecimiento e investigación cualitativa en salud. Y actualmente es profesora de pregrado y posgrado de enfermería en la Universidad de Guanajuato. También es actualmente la secretaria de la Academia Mexicana de Enfermería e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud. Está la doctora Cintia, no la veo. Pero... Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes esta mañana de México y tarde de Portugal. Gracias, doctora. Y también le damos la bienvenida a la doctora Carol Joana Briñez Ariza. Ella es doctora en enfermería, es magíster en enfermería, especialista en epidemiología, en cuidado crítico pediátrico, con 22 años de experiencia clínica y también 7 años de experiencia en docencia universitaria. La profesora también ha impartido asignaturas de modelos y teorías, comunicación terapéutica, bases de investigación, aplicación de investigación, metodología de investigación en posgrado, a nivel de especialización y de maestrías, y ha realizado asesorías metodológicas. Ella es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y también es miembro de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud. Doctora Carol, bienvenida a este espacio. Bom dia para todos. Eu fico muito feliz hoje, eu agradeço a oportunidade. Muy buenos días y buenas tardes para todos. Feliz de compartir con ustedes hoy. Gracias, doctor. Bueno, la dinámica de esta mesa redonda es la siguiente. Como moderador voy a ir compartiendo una serie de cuestiones, preguntas en torno al tema central, y acto seguido cederé la palabra a cada una de las profesoras. Al final de este diálogo, pues habrá 15 minutos de participación del público con preguntas o inquietudes de manera directa. De igual forma, a lo largo de la sesión pueden irlos colocando en el chat de Zoom. Y para comenzar con la primera pregunta, la cual sería, ¿cuál ha sido, de forma general, la experiencia que tiene cada una de las profesoras en torno a la colecta de datos por medios virtuales en sus proyectos de investigación? Esto es para abrir un panorama respecto a cómo se han utilizado de forma práctica esta colecta de datos, y me gustaría dar la palabra a la doctora Carol para que pudiera compartirnos su experiencia en torno a esta colecta de datos por medios virtuales. Gracias, doctor Fernando. Bueno, durante la pandemia, como tú lo mencionabas ahora, tuvimos ese rol diferenciador de la educación por medios virtuales. Entonces, una de mis experiencias fue acompañar al estudiante a pensar distinto, ¿sí?, a entender que la producción de los datos debía en ese momento tomar un rumbo diferente. Entonces, allí, uno en las asesorías a los estudiantes de diferentes niveles,
hablamos de posgrado en especialización en maestría, retomar y reorientar estos trabajos de investigación, y tuve la oportunidad también de realizar entrevistas de tipo cualitativo para niños con diagnóstico oncológico y sus cuidadores. Yo lidero un semillero de investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Facultad de Enfermería, y nosotros queríamos generar una estrategia innovadora basada en la evidencia, es decir, un audiocuento donde les enseñáramos a los niños en pandemia cómo podían cuidarse, cuáles eran esos cambios que la pandemia había generado y por qué el cuidado hacia ellos y su diagnóstico oncológico. Posteriormente realizamos también entrevistas ya cuando se iba a acercar este retorno a la presencialidad, describiendo un poco o pretendiendo describir desde la voz de los participantes, es decir, desde los cuidadores y de los mismos niños, qué pensaban y cuál era su percepción de volver a la normalidad, cómo debían ellos volver siendo niños con una característica y una situación clínica particular como su diagnóstico oncológico. Pienso que esta experiencia, uno, hace que se adquiera mayor seguridad, que se adquiera un interés por ver a la investigación cualitativa como una posibilidad de pensar de forma abierta y de pensar de forma distinta también en la producción de datos y también de desarrollar diferentes habilidades desde el investigador. Muchas gracias, doctora Carol. En un momento vamos a ampliar un poquito el cómo fue este proceso de colecta. Creo que será muy interesante para todos los participantes, pues, poder ya ver en la práctica. Sabemos que en investigación cualitativa hay muchísima información, ¿sí? Sobre cómo hacer las cosas, pero en la práctica muchas veces pues sabemos que no es una receta de cocina, entonces no tenemos como muy puntual o no todo lo hacemos de la misma manera, y creo que cada uno de los puntos que vamos a abordar pues guarda esa rigurosidad en su realización. Entonces sirve también para que otros interesados en realizarlo de esta manera puedan recurrir a estas estrategias. Les doy la palabra a la doctora Cintia para su intervención respecto a esta pregunta sobre cómo ha sido su experiencia en torno a la colecta de datos por medios virtuales en sus proyectos de investigación. Bueno, como bien se comentaba, la práctica de entrevistas virtuales, sobre todo hablando de entrevistas, pues no es algo nuevo ni algo que surgiera con la pandemia. Sin embargo, sí fue esta situación de pandemia la que nos orilló a muchos investigadores a buscar esas alternativas a el trabajo de campo, cara a cara, presencial con los colaboradores en cuanto a la investigación cualitativa. Derivado de ello, pues bueno, la opción que teníamos más viable era justamente hacer uso de medios virtuales, sobre todo de estos medios donde podríamos hacer videoconferencias para poder acceder a los datos que tenían los colaboradores en nuestros estudios de investigación. Personalmente, en aquel entonces estaba en este momento de la recolección de datos de mi tesis de doctorado, y como todos los presentes se imaginarán, pues los estudios de posgrado tienen un tiempo limitado. No había una fecha en la que se previera que la situación de confinamiento terminara. Entonces, esa presión por poder acceder a los datos que tenían para nosotros los participantes, pues era una constante que causaba preocupación. Tuve la experiencia con otros compañeros, con otros colegas, también investigadores que estaban pasando por una situación similar. Y sin duda alguna, pues retomar entrevistas virtuales como lo hicimos en aquel entonces, nos dio muchas oportunidades para poder primero, pues desarrollar, poner en práctica esa investigación que ya se venía planeando con años. Y en un segundo momento, pues también explorar estas nuevas formas
de recolectar datos haciendo uso de la tecnología en nuestro favor y también en favor de los participantes. Personalmente, la colecta de datos cualitativos, en el caso de mi tesis de doctorado, pues fue con adultos mayores. Entonces también esa era un punto muy importante porque justamente este grupo de edad pues era el que se consideraba más vulnerable para adquirir el contagio. Entonces fue una carrera contra el tiempo porque habría que fundamentar realizar estas entrevistas de manera virtual. Entonces hubo que revisar qué estudios científicos había al respecto, si ya se había usado, cuáles eran las recomendaciones, cómo habría que hacerlo para poder ponerlo en práctica. Afortunadamente, pues bueno, como lo hemos comentado, no era algo nuevo. Sin embargo, considero que sí era algo poco usado para poder acceder a estos datos. Encontramos por ahí textos científicos recientes del año 2019, del año 2018, que hacían referencia a que no había realmente una diferencia marcada entre realizar entrevistas virtuales o realizar entrevistas presenciales, y eso sin duda pues fue algo que apoyó muchísimo para poner en práctica esta modalidad. Además, pues encontramos que también se podría, y ya se hacía etnografía virtual, por ejemplo, etnografía por Facebook, por redes sociales, y que eso ya venía trabajándose desde el año 2000. Entonces, realmente ya existía literatura y solamente hubo que fundamentarlo y atrevernos a hacerlo. Gracias. Gracias, doctora Cintia. Bueno, y en estas experiencias que tuvieron en esta colecta de datos, si podrían compartirnos cómo fue el proceso de forma breve de poder, digamos, contactar a los participantes, qué plataforma fue la que utilizaron y cómo se dio de forma general esta dinámica de interacción con los participantes. Bueno, vamos a dar la palabra a la maestra Cintia y después a la doctora Cintia, perdón, y después a la doctora Carol. Doctora Cintia. Bueno, en aquel entonces usamos principalmente dos plataformas, que fue justamente Zoom y Google Meet. Esto fue a elección de los participantes adultos mayores. Y para reunir la muestra, para encontrar a nuestros colaboradores, aquellas personas que estuvieran interesadas, lo que hicimos era que ya teníamos un contacto con una institución pública acá en México que brindaba atención integral a adultos mayores, un centro gerontológico específicamente. Antes de pandemia ya teníamos el acercamiento y ya teníamos contacto con los organizadores de esta institución, y sin duda creo que fue un elemento clave para poder captar a los participantes. En aquel entonces, como la invitación no se podría hacer presencial porque todos estaban confinados, lo que hicimos fue realizar un video de invitación donde brevemente se hablara sobre qué se trataba esta investigación y la participación de los adultos mayores. Este video fue difundido entre los grupos de redes sociales de los asistentes al centro gerontológico, y una vez que ellos mostraban su interés por participar, los coordinadores del centro gerontológico nos lo hacían saber a los investigadores y ya nosotros contactábamos a los adultos mayores, donde ellos elegían cuál plataforma usar de acuerdo a la familiaridad que ya tenían con ellos, porque también fue una sorpresa ver que los adultos mayores estaban bastante familiarizados ya con las videoconferencias, cosa que muchas veces, o al menos en aquel entonces, pensábamos que no existía. Bien, interesante, muchas gracias. Doctora Carol, ¿cómo fue este proceso de colecta? ¿Cuál plataforma se utilizó y cómo se desarrolló en tu caso, en tus experiencias? Bueno, en esta última experiencia que nos has compartido. Bueno, inicialmente, al pensar en niños con diagnóstico oncológico y sus cuidadores, pues pensamos en una situación también en pandemia de mucho cuidado, ¿no? También una población vulnerable a adquirir la infección en ese momento.
Entonces, posterior a obtener la autorización para la realización de ese trabajo, nosotros teníamos contacto con las gestoras de las instituciones de salud, quienes hacían una primera invitación a los cuidadores de los niños con diagnóstico oncológico, quienes manifestaban su interés, entonces facilitaban sus datos de contacto. En ese momento me ponía yo en contacto con ellos mediante llamada por WhatsApp, y posteriormente, cuando se podía establecer mediante un acuerdo de parte y parte en cuanto a horario, en cuanto a fecha, entonces se citaba a una reunión, un encuentro, y poder realizar la entrevista abierta y a profundidad desde la plataforma Teams. Hicimos la grabación en audio y en video también, pues con la previa autorización de parte de ellos, lo que fue el consentimiento informado y el asentimiento informado pues para los niños. El consentimiento para los adultos lo desarrollamos por plataforma Forms, ¿sí? Y fue enviado a ellos directamente por correo electrónico para que pudieran simplemente dar su aprobación. Muchas gracias. Aquí destacó lo importante, todo el equipo que se conforma, la importancia de las aproximaciones a los escenarios de estudio, que de alguna forma ya nos dan ese equipo, porque al final de cuentas entran instituciones, entran los participantes, la forma en cómo está contextualizada la dinámica de los escenarios ayuda, y podríamos decir que entra como una parte de las ventajas que podría tener el desarrollo de estas estrategias. Y precisamente pasaríamos a la pregunta siguiente, que es, ¿cuáles consideran que son las fortalezas de la modalidad virtual para la colecta de datos? Doctora Carol, ¿cuáles serían esas fortalezas y ventajas que pudieras destacar de esta modalidad? Bueno, inicialmente en mi experiencia, yo identificaba que los pacientes, en general los participantes, no se sentían intimidados, ellos se sentían cómodos, ellos verbalizaban de forma tranquila, hacían chistes, sentían confianza. No sé si era por el momento histórico también, pero había una familiaridad en ese momento, y familiaridad en cuanto al uso de la tecnología, y familiaridad en cuanto a la experiencia y al fenómeno que estábamos permitiendo pues compartir en ese momento. Entonces pienso que eso fue interesante. Ellos se sentían valorados al compartir sus percepciones, y pienso que allí la facilidad también desde el investigador facilita la ruta metodológica pues para la producción de datos. Desde mi experiencia también considero que lo virtual finalmente hace parte de lo social, ¿no? De lo cotidiano, convoca a lo que es la diversidad, a lo que es la interacción y a estas formas que son actuales pues de expresión común, tipo conexión. Ya en este momento, incluso ya después de pandemia, ya para nadie es extraño conectarse a una reunión, conectarse a una sesión, por videoconferencia. Ya sabemos que es mucho más sencillo porque simplemente es dar un clic en algo que dice conectarse allí, entonces es la facilidad, ¿no? Y un poco desde la evidencia, Passbook y colaboradores en Australia en el 2023 también hacen comparación pues de entrevistas en línea y entrevistas presenciales, resaltando que hay aspectos importantes que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de estas entrevistas: la experticia, tener la claridad del fenómeno y ese respeto, el compromiso también hacia los participantes. Pienso que se ha encontrado, obviamente, también desde las diferentes investigaciones, que el participante muestra y evidencia una participación abierta, tranquila, ¿sí? Entonces esto entra pues como en conjugarse con eso que yo mencionaba desde mi experiencia, pero la evidencia también lo muestra, ¿sí? Aquí desde otra ventaja es que la creación y la propuesta de las guías para las entrevistas no se ha modificado, los análisis tampoco se modifican, ¿sí? Es simplemente pensar en cuál es la manera para producir de forma en conjunto los datos con los participantes,
¿sí? Y hay una investigación que mostraba en la consulta también, que yo hacía un poco para compartir en esta mesa, y era que los participantes manifestaban que dentro de esa facilidad de poder seleccionar si eran entrevistados en línea o presenciales, pues una facilidad de decisión, ¿sí? Hay un ahorro en cuanto a tiempo, en cuanto a desplazamientos, y hay un beneficio económico también allí por costos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Cintia, ¿cuáles consideras que son estas fortalezas y ventajas en torno a la experiencia que ya has tenido para esta estrategia de colegio? Bueno, en aquel entonces, cuando estábamos en confinamiento, pues sin duda la seguridad para los actores, tanto para los colaboradores. En aquel entonces les comentaba que fueron adultos mayores, entonces eso les daba la seguridad, la protección de que no se estaban exponiendo al contacto directo con otra persona, y por supuesto, pues también para los investigadores fue una ventaja. Ahora que ya no existe ese confinamiento, retomo lo comentado por la doctora Carol, este ahorro de tiempo, pero también de recursos en cuanto al desplazamiento a diferentes lugares. Y va muy de la mano con ello otra ventaja que considero importante, que es el acceso a otras zonas geográficas. Con frecuencia, pues los investigadores realizamos estas investigaciones fuera de nuestros lugares de residencia, y esta ventaja pues de lo virtual es que nos puede acercar más a personas que están en diferentes contextos, sobre todo contextos alejados de los lugares de trabajo o de residencia. Por ende, pues también considero que otra de las ventajas es este manejo del tiempo en cuanto a la decisión de los participantes sobre en qué momento ellos tendrían mayor oportunidad de participar a lo largo del día. Al ser una reunión a distancia, una reunión virtual, es más fácil que ellos puedan estar en la comodidad de su hogar, tal vez ya haya alguna hora del día que ellos prefieren, y eso permite que también el investigador se adapte mejor a las condiciones de vida o a las necesidades que los adultos mayores presentan, y en el momento en el que ellos pudieran atendernos. Y no solamente en adultos mayores, claro, con cualquier otro grupo de edad con que se esté haciendo investigación. Otra de las ventajas, pues también es que no solamente pueden ser entrevista uno a uno, sino que también las aplicaciones nos permiten hacer estos grupos focales, entrevistas en grupos focales, donde pues fácilmente tendríamos acceso a personas que incluso estuvieran en diferentes áreas geográficas, y pues la plataforma de videollamadas nos daría esa facilidad para reunirnos todos en un mismo momento. Y a esto quiero agregar lo referido también por Crowell en 2019, que pues justamente fue un estudio prepandemia, donde él hace referencia, él y los colaboradores hacen referencia a que pues una de las ventajas de las entrevistas cualitativas virtuales es justamente que no muestra diferencia con las entrevistas virtuales que se hacen de manera presencial. Entonces, esta evidencia pues ya nos da la confianza de que ya sea de manera virtual o presencial, el investigador tiene la certeza de que los datos que se van a obtener son similares, son ricos y pueden explicar los diferentes fenómenos. Muchas gracias. Pues bastante interesante esta parte, que efectivamente dentro de los recursos es un asunto importante, sobre todo en investigación, que siempre buscamos fuentes de financiamiento. Muchas de las investigaciones suelen ser autofinanciadas, entonces esta, digamos, ventaja, fortalece en torno al desplazamiento, al tiempo también tanto del investigador como de los participantes, pues se adapta, ¿no? Muy bien a esta dinámica virtual. Y esto nos da, también sabemos que
no siempre todo sale como nosotros esperamos, como nosotros lo planeamos, en nuestra propuesta metodológica, en nuestros procedimientos, y pasaríamos entonces a la pregunta siguiente sobre cuáles consideran que serían limitaciones para llevar a cabo la modalidad virtual de colecta de datos. Y esto en sentido de que podamos, cuando los participantes podamos identificar esas limitaciones y quizá de ahí vamos en una de las preguntas se retoman las recomendaciones. Podríamos retomar algunas recomendaciones que ustedes, digamos, de actividades o estrategias que tomaron para vencer esas limitaciones. Pero ahora la pregunta sería esa: ¿cuáles consideran que son esas limitaciones para llevar a cabo esta colecta de datos de forma virtual? Doctora Cintia. Gracias. Bueno, dentro de las limitaciones, así como en todo hay ventajas, pues también tenemos algunas ventajas o desventajas o limitaciones. En primer momento, y considero que es la más importante o la más grande, pues es que en la realidad de muchos de nuestros países no existe la posibilidad de tener acceso a Internet para todos. Ahí primero pues genera un costo y no todos tienen el acceso a el Internet. En un segundo momento, incluso a los dispositivos, dígase un celular, una computadora o una tablet para poder realizar estas videollamadas. Considero que esa es una de las limitaciones más importantes y que hace que algunas personas, sobre todo aquellas que están en áreas geográficas pues remotas o en áreas geográficas rurales, no tengan la posibilidad de formar parte de estos estudios donde se recolectan datos de manera virtual. Otra de las limitaciones pues podría ser que el lenguaje verbal de esas personas a las que estamos entrevistando pues pudiera observarse de manera limitada, es decir, ustedes ahorita nos vemos por lo regular de la cintura hacia arriba en la mayoría de los casos y pues estamos perdiendo por ahí algunos detalles que pudieran ser importantes para las investigaciones en cuanto a la expresión no verbal. También para algunas personas pudiera ser menos conveniente o haría falta esta parte del contacto persona a persona, que es algo a lo que considero que ya nos hemos ido adaptando a partir de la pandemia, pero que todavía algunas personas necesitan esa cercanía, sobre todo para generar empatía, que es algo importante en las investigaciones cualitativas, sobre todo cuando se retoman temas complejos o temas muy sensibles o muy íntimos y que es algo que, sobre todo en investigaciones fenomenológicas como fue la que yo estuve realizando, pues es algo importante, algo que requiere de mayor esfuerzo para lograr generar esa empatía. Otra limitación que podría comentar por ahí, pues serían como las interrupciones, dígase propiamente del Internet. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia en que estamos o en una clase o en una conferencia o simplemente hablando con algún amigo familiar y de repente se va la red. Y entonces ahí como se corta la conversación y pues habrá que retomarla. Y son pues situaciones que pasan, ¿no? Que no podemos muchas veces evitar, porque pues son cuestiones que pasan, pero que sí podamos tomar medidas para preverlas e incluso pues dar recomendaciones, como en caso de que llegara a cortarse la entrevista, bueno, nos volvemos a reunir en el mismo link y dar instrucciones en caso de que eso ocurriera. Creo que esas son las principales limitaciones, algunas de las que tuve la oportunidad de experimentar, pero también algunas otras que veo que se reporta en la literatura cuando se realizan, sobre todo, entrevistas cualitativas virtuales. Gracias, doctora Cintia. Doctora Carol, desde tu experiencia, ¿cuáles serían algunas limitaciones para llevar a cabo esta modalidad virtual de colecta de datos? Bueno, primero, el cansancio, la hora quizá, de tanto del participante como la hora para el investigador.
Yo pienso que ese es un aspecto que hay que tenerse en cuenta, tanto para este acuerdo de parte y parte como para el desarrollo mismo de la entrevista y poder explorar, poder profundizar, poder ampliar ese fenómeno que nos interesa. Adicionalmente, los mismos autores reportan como limitación que esas charlas triviales o esa cercanía no se puede dar cuando se habla de una conexión o de una entrevista de tipo virtual. El doctor Fernando preguntaba ahora como qué estrategias pues de pronto desarrollamos en ese momento. Yo pienso que allí voy a traer a la mesa el término de sistema interaccional, comprendido como ese acuerdo, como esa sincronía en si sucede esto, podemos tomar esta decisión, cómo va a ser la dinámica, ¿sí? Entonces, si en tal caso de la entrevista nosotros tenemos estas opciones para podernos reunir en estos horarios, a usted le funciona bien, no le funciona bien, y que pueda también decidir, ¿sí? Pienso que otra estrategia que funcionó ante la limitación fue haberse conectado antes una llamada de nuestra parte por WhatsApp, ¿sí? Y generar esa cercanía, algo a lo que Leininger, la autora Leininger menciona, que es cambiar un poco el rol de extraño a amigo, tan importante en la investigación cualitativa. Entonces, eso facilitaba que cuando ya nos encontráramos en la sesión de la entrevista cualitativa por plataforma Teams, ya había una cercanía, ya las personas, también los participantes, tanto los niños como sus cuidadores, pues lo manifestaban de una forma mucho más tranquila. Bien, la doctora Cintia manifestaba ciertos aspectos del entorno como influenciadores, pues quizá para la escucha o esas interrupciones, las mascotas, la familia, bueno, etcétera. Y pienso que allí, de nuestra parte, lo que nosotros hacíamos era, uno, el video y la grabación, tanto en audio como en video, permitía posterior en la transcripción dejar ese registro de estas situaciones. Sin embargo, la habilidad del investigador, yo vuelvo y menciono, en enfocar de nuevo la entrevista, cuál es esa última frase que describía el fenómeno y que puede generar volver a retomar la entrevista y volver a centrarnos en lo que es el objetivo de la entrevista y el objetivo de ese proceso de investigación que se estuviera realizando. Perfecto. Ya vamos desentrañando algunas estrategias, ¿no?, que podríamos considerar ya desde nuestras planeaciones, y poder, digamos, ir venciendo esas limitaciones que pues muchas veces se nos van presentando y que a final de cuentas lo que queremos es lograr esa profundidad en los datos, porque esa es una de las características que buscamos. Ahora, precisamente hablando de esta profundidad en los datos, se ha ya incluso en la práctica, algunos investigadores han hecho uso de formularios, ¿no? Y han hecho uso, por ejemplo, anteriormente hacían uso de esta técnica de entrevistas epistolares. Es decir, te mando las preguntas y tú me las regresas, tú las contestas y me las regresas, ¿no? A modo de una encuesta, que tiene respuestas predeterminadas. Y ahora, precisamente, retomando un poco la dinámica que hemos tenido en los últimos 3 años, ¿no?, con relación a la pandemia, pues se hizo más frecuente el uso de formularios, ¿no?, a modo de considerarlo una colecta de datos virtual. Y aquí yo quisiera preguntarles, desde esa experiencia que ustedes han tenido, tanto de forma presencial, considerando las estrategias virtuales, si este uso de formularios ustedes lo consideran como una colecta virtual que permite lograr la profundidad, por un lado, y por otro lado, digamos, esta generación de la empatía, o es necesario que tengamos estos encuentros cara a cara de forma sincrónica, ¿no?, para llegar a esa profundidad. Y me gustaría que nos compartieran su postura respecto a esta situación.
doctora Carol. Gracias, doctor Fernando. Bueno, hay ciertas ventajas que tendría. Yo considero que sí permite la producción de datos, pero lo que yo reflexiono y me cuestiono es hasta qué profundidad. Es así personalmente considero que no se facilitaría. ¿Por qué? Porque podríamos estar dependiendo del tiempo de quien responde, ¿sí? Podríamos estar partiendo de esa falta de conexión entre investigador y el mismo participante, lo gestual. Cuando hace uno una pregunta es muy importante, el interés, ese lenguaje no verbal que desde investigadores también expresamos cuando comprendemos, cuando nos interesamos, cuando ya estamos aprendiendo del participante. Entonces, desde allí pienso que esa profundidad que nosotros quisiéramos no se logra de forma completa, ¿sí? No podríamos enfocar también si el participante, sabemos muchas veces que en las entrevistas cualitativas, dadas esos fenómenos que afectan todos los roles de los participantes, ellos también pueden tomar rutas y empezar a mencionar y a contar como muchas cosas respecto a su vida y de pronto tomar otro rumbo. Entonces, si esto queda allí registrado, pues de pronto esa comprensión del fenómeno no quedaría tan clara. Pero ¿qué pasa con estas entrevistas que son estructuradas y que finalmente son la decisión de algunos investigadores y su ruta metodológica? Uno, facilita que sean autogestionadas y dos, facilita que también puedan almacenarse en tiempo real. Entonces aquí, obviamente, y como sabemos que es la investigación, permite que ese investigador pueda tomar sus decisiones y en investigación cualitativa ya da su propia experiencia de qué modo puede facilitar ya este proceso. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Cintia, nuevamente sobre si este uso de formularios se consideraría una buena estrategia para la colecta de datos de manera virtual o si tú consideras que es necesario que haya ese encuentro cara a cara. Bueno, en el caso específico de entrevistas estructuradas, retomando el último comentario de la doctora Carol, ya existen, pude encontrar por ahí artículos científicos de investigaciones originales publicadas que han retomado formularios con entrevistas estructuradas para recolectar datos. Incluso hay la recomendación, por ejemplo, Jamú y Sutton y colaboradores en 2021 referían pues que estas encuestas podrían retomarse para entrevistas estructuradas donde los investigadores necesitarán respuestas a preguntas concretas y especiales. Sin embargo, en el caso de entrevistas, por ejemplo, a profundidad o entrevistas fenomenológicas, considero que sería complicado. En un primer momento, porque el enviar 2 o 3 preguntas a través de un formulario daría pie a que los participantes contestaran de una manera corta y sin esa profundidad de la que hablaba justamente la doctora Carol. Además de que, imaginemos, por lo regular el promedio de una entrevista cualitativa en profundidad o una entrevista fenomenológica, pues el promedio se acerca a los 60 minutos de interacción. Entonces, imagínense escribir en ese formulario que me es enviado 60 minutos, pues prácticamente no me atrevo a decir que nadie, porque tal vez pudiera haber algún participante que lo hiciera, pero muy pocas personas van a dedicar ese tiempo para escribirlo, además de que escribir pues es mucho más tardado que hablarlo, que esa es una de las, pues de las ventajas de estas interacciones habladas. Las respuestas son más concretas, son más cortas, esa profundidad no se logra, y en el caso de que hubiera frases o palabras que el investigador no comprendiera, ¿cómo haces el contacto para que te clarifiquen ese término o que te clarifiquen a qué
se referían con aquella expresión o con aquella frase, además de que se pierde esta parte del lenguaje no verbal, que es muy importante en la investigación cualitativa y que pues es muy necesario a la hora de estar analizando por ahí los datos. Entonces considero que esos datos se quedarían cortos para poder explicar o comprender esos fenómenos y que pues no serían realmente una entrevista que llegara a la esencia de ese fenómeno o una entrevista que pudiera pues develar aquel fenómeno que se está investigando. Y aquí también en esta reflexión pues me surge la inquietud sobre si estaríamos también rezagando a aquellas personas que tienen dificultades para tanto leer como para escribir. Entonces, considero que ahí también sería un punto que se tendría que considerar. En el caso pues de las entrevistas estructuradas, pudiera ser, como lo comenté, ya existen así artículos originales publicados, pues que fuera la intención del investigador tener tal vez esas respuestas certeras o esas respuestas cortas respecto a esas preguntas. Sin embargo, pues como siempre será decisión del investigador, pero sí considero que debería de documentarse ampliamente sobre si esta estrategia de enviar un cuestionario para ser respondido por los participantes realmente va a hacer que se llegue a esos datos que él necesita para darle respuesta al objetivo de su investigación. Pero definitivamente en la parte de entrevistas a profundidad y entrevistas fenomenológicas, considero que sería muy complicado que se lograra el objetivo con esta estrategia de cuestionario. Muchas gracias. Aquí podría rescatar que depende mucho del objeto de investigación, la población, quizá la que va a dirigir, las características que debe tener la población y el método, ¿no? Efectivamente, pues podemos rescatar evidencia e información de estas estrategias para objetos muy concretos que están delimitados por preguntas ya predeterminadas un poco en sus orientaciones, y que no será lo mismo, pues, efectivamente en un método fenomenológico donde lanzamos una pregunta y a partir de ahí vamos desdoblando toda esta profundidad de los datos. Muchísimas gracias. En torno a nuestra última pregunta para ir cerrando y abrir un poco el espacio para las preguntas que ya están colocadas en el chat, ¿qué recomendaciones le darían a un investigador móvil, ¿sí?, nuevo que va iniciando en la colecta de datos, en investigación cualitativa, que él pudiera, digamos, trabajar y atender para poder colectar datos de manera virtual? Doctora Silvia. Muchas gracias. Bueno, la primera recomendación, y creo que es algo que ya tenemos bastante como parte de nuestro actuar los investigadores, pues es la documentación profunda y extensa. Ya existe ahora bastante literatura científica que aborda esta parte de la recolección de datos a través de medios virtuales en la investigación cualitativa, y eso es muy importante porque conocer las experiencias que otros ya han tenido, las recomendaciones, las limitaciones, los procedimientos que otros ya les han funcionado, sin duda siempre es de ayuda al momento de planear esa recolección de datos. En la experiencia personal, a partir de esta colecta de datos virtuales que tuvimos en este estudio que les he comentado, pues tuvimos a bien escribir un artículo científico sobre un relato de experiencia, de cómo fue que logramos aplicar esa técnica de la entrevista fenomenológica virtual, el cual está publicado, y como este ejemplo existen otros también publicaciones sobre autores que ya han retomado desde diferentes diseños cualitativos, diferentes estrategias para recolectar datos a partir de entrevistas virtuales, incluso de observación
virtual, como lo comentaba hace un momento, de la etnografía virtual. Entonces, lo más importante será, pues, documentarse, saber qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué se adapta a lo que yo estoy planeando, al objetivo que yo quiero cumplir, y muy importante, por supuesto, pues las características de la población con la que yo voy a estar colaborando. A partir de ello también considero que es importante pues tener ese apoyo de algún investigador que ya haya tenido acercamientos de este tipo, o que al menos sea experto en la técnica de recolección de datos, para entonces que no se pierda esa rigurosidad y que no se pierda ese rigor científico desde el momento de planearlo, y que lo único que cambie pues sea este medio de virtualidad, porque pues sí estamos haciendo entrevistas virtuales, pero el rigor de la técnica que elegimos pues se debe de cumplir y se debe de mantener, así como el rigor también de los aspectos éticos y legales que rigen las investigaciones. Ese también es un punto importante. Otra recomendación que podría compartir con ellos pues es esta parte de ser expertos en la metodología que voy a estar trabajando. Si voy a hacer solamente grabaciones de audio, ok, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Tal vez algunas aplicaciones nos permiten que solamente grabemos audio y que no grabemos el video, entonces eso sería ideal, pero si estoy usando una aplicación que probablemente ni siquiera me permite la grabación, pues ¿qué otra aplicación puedo usar para hacer esta grabación de las entrevistas? ¿Dónde las voy a guardar? ¿Es seguro el lugar donde las voy a guardar? ¿Qué indicaciones voy a dar a mis participantes al momento de que vaya a hacer la entrevista? Y en este caso comparto la recomendación personal. En aquel entonces, cuando yo estaba planeando mis encuentros virtuales para entrevistas, la literatura refería pues que la persona buscara ese lugar de su casa donde él fuera a estar cómodo, tranquilo, que no fuera a haber frío ni calor, que acercara un vaso con agua para que pues a lo largo de esa hora, incluso a veces hasta 2 horas que tuvimos de entrevista, pues tuviera esta hidratación continua, ya que pues estaba hablando constantemente. Si va a usar auriculares, pues en reuniones previas que ya los haya usado. En caso de que les comentaba, si falla el internet o por alguna razón se corta la videollamada, bueno, pues que sepa que en el mismo link puede regresar y retomamos la conversación. Todos estos elementos que podrían pasar hay que preverlos y hablarlos con los participantes, porque de pronto si no damos no hablamos sobre esas cosas que pudieran pasar, pues entonces se genera una incertidumbre y una angustia sobre ya se me cortó y entonces ahora ¿qué hago? Entonces prever todos esos detalles al respecto, y también pues todas esas cuestiones de logística, si el investigador va a necesitar hacer notas, no sé, si lo está haciendo desde su teléfono, de pronto que entran llamadas, se interrumpen, todos esos detalles, pues tenerlos contemplados, y para ello solamente de la experiencia de quien ya lo hizo y pues también de esa literatura que hay al respecto. Y bueno, pues sin duda cuando somos nuevos, la entrevista tanto presencial como virtual es algo que nos genera por ahí un poquito de angustia y de preocupación, pero pues la práctica hace al maestro, entonces atreverse a partir de los primeros encuentros virtuales que se tengan, escuchar esa entrevista y ver en qué podemos mejorar, ser autocríticos y a partir de ello pues ir mejorando aquellas cuestiones que consideremos en las que tenemos tal vez áreas de oportunidad en los primeros encuentros virtuales. Gracias, doctor. Gracias, doctora Carol. Recomendaciones que pudieras darnos para poder desarrollar mejor estas estrategias de colecta de datos virtuales. Gracias, doctor Fernando. Bueno, inicialmente yo comentaba desde mi experiencia poder buscar la manera de generar una interacción previa con los participantes, ojo, no induciendo respuestas,
no con el fin de generar que se responda a lo que el investigador, de ningún modo, pero sí para generar una relación cercana que pueda facilitar ese encuentro en la entrevista. Posteriormente o adicionalmente, yo recomendaría esa formación académica, esa alfabetización, ese conocimiento, uno, en el desarrollo de las estrategias de producción de datos en general, que es una entrevista, que cómo puedo hacer mejor un registro, qué es el lenguaje no verbal, cómo puedo yo entender e interpretar desde la postura y la perspectiva del mismo participante que cerró sus ojos, que coloca su mano en la boca, bueno, diferentes situaciones que van a apoyar obviamente esa observación que va a hacer el mismo investigador. Invitaría también como recomendación a esa reflexión y a más bien a esa reflexividad de parte del investigador y en el investigador también desarrollar lo que es la postura paradigmática en cuanto, uno, la investigación cualitativa, ¿sí? Reconocer que sí va a ser una forma de producir los datos, pero desde qué postura y desde qué pensamiento filosófico también, dependiendo obviamente ya de la metodología que vaya a seleccionar, porque la construcción social es importante, o no sé, desde la IAP, porque el fundamento de la teoría sociocrítica es importante. Posteriormente yo recomiendo, eso es algo muy personal, pero yo sí recomendaría que quien decidiera hacer entrevistas de tipo virtual tuviera la oportunidad previa de hacerlo presencial, ¿sí? Y que pudiera desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de preguntas orientadoras, de preguntas de enfoque, reconocer también sus habilidades y poco a poco pues irlas también desarrollando en pro del cumplimiento de los objetivos de la investigación. Reconocer también la oportunidad y las ventajas que tiene la producción de datos, como bien ya lo hemos mencionado en puntos anteriores. Recomendaría evitar prácticas poco éticas, ¿sí? Porque la literatura, de hecho, ha mostrado que en algunas investigaciones, el acercarse a determinados grupos hace que esos investigadores, pues, de algún modo, si me permiten la palabra, se camuflen, ¿verdad?, en ciertos grupos sociales. Y eso no está mal, de hecho es una evidencia que existe para aprender de los grupos, para entender su lenguaje, etcétera. Pero lo no ético allí sería crear historias falsas, ¿sí? Es decir, si yo entro, entonces me invento o estoy mencionando una historia que es falsa solo por quedar bien en el grupo. Entonces pienso que eso sería no ético. No ético mencionarle a los participantes de una autorización a nivel institucional si no se cuenta. No ético si hacemos la entrevista y, ay, no importa, no tenemos el consentimiento, pero más tarde se lo enviamos. O sea, no es el ya que se conectó. Es decir, lo ético tiene que ser siempre tan claro, igual que si nosotros hiciéramos la entrevista de tipo presencial, ¿sí? Adicionalmente, como recomendación, aprender a identificar desde los participantes finalmente cuál es su perspectiva y poder dar finalmente la voz en ese análisis, en esa interpretación final que nosotros vamos a dar. Gracias, doctor Fernando. Muchas gracias, doctora Carol. Ya han coincidido en estas recomendaciones y creo que también han respondido ya algunas de las preguntas que teníamos en torno a la cuestión ética de si solicita consentimiento en estos grupos o no, en cuanto a la espontaneidad, que por ejemplo preguntaba también, y preguntaban en el chat sobre la espontaneidad respecto a no dirigir, entiendo aquí, u ofrecer respuestas que tengan sentido en razón de los objetivos, porque también ya se ha abordado este punto con relación a cómo se van a abordar los participantes. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando. Igual las profesoras van a responder algunas de las preguntas que están aquí en el chat, si nos pudieran apoyar respondiendo a las preguntas de forma directa, y pues agradecer
agradecer al comité organizador de CIAI por la organización de estas 2 mesas redondas y dar el espacio en esta segunda mesa para que fuera en español y que pudiéramos compartir estas experiencias. Agradecer a la doctora Cintia por su participación, a la doctora Carol, sí, ambas con experiencia en estas estrategias, y agradecer de forma general también a nombre de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa acá en México, el que pudieran asistir a esta mesa y poder compartir con nosotros esta experiencia. Muchísimas gracias. Desde México, Colombia, les mandamos un excelente día y le cedo el micrófono al profesor Fabio para el cierre de esta sesión. Muchas gracias.